John, address emergency. Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet. Locked in the plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Anteriormente hicimos videos sobre usuarios de Reddit. Muchos de ustedes me dijeron en los comentarios que sigamos haciéndolos, así que aquí va otro. Si no vieron los anteriores, pueden ingresar al canal que tenemos un playlist de casos de Reddit. Para los que no conocen, Reddit es una red social donde las personas se unen a foros por intereses en común. Hay foros de hobbies, manualidades, series, fandoms, hay de todo un poco. Dicho sea de paso, nosotros también recientemente creamos nuestro propio foro para que puedan debatir ahí en Reddit y también de paso recomendarnos casos, debatir sobre algunas historias. Así que les invito a que vayan a unirse a nuestro foro de Reddit, que les dejo el enlace en el comentario pineado. Hay mucha gente que utiliza Reddit para unirse a foros y otros que utilizan como un diario personal, porque pueden exteriorizar sus pensamientos mientras mantienen el anonimato. Un usuario con el nombre de That Stinky Boy, que se traduciría a ese chico apestoso, publicó varias cosas a lo largo de los años. En algunos posteos se podía ver que mencionaba que era un chico de 17 años, que estaba reprobando sus clases y no sabía qué hacer. Todo bastante normal. Pero a medida que pasaron los años, los posteos se volvieron más y más oscuros. Por ejemplo, empezó a participar de un foro donde se compartían fotografías de accidentes automovilísticos. Una de las fotos era de una persona sin vida en muy mal estado, con el rostro golpeado, a lo que él comentó ¿por qué la cara larga? Y después continuó con un jajajajaja. Ya a finales del año 2018 hizo un posteo al que tituló "Tengo pensamientos paranoides respecto a mis amigos", y el texto decía lo siguiente: "Anoche fue muy interesante. No podía dejar de sentir que algo andaba mal. Algo inevitable iba a ocurrir. Algo como una lesión grave, un auto chocando frente a mi casa o algún miembro de mi familia falleciendo. Estuve con esos pensamientos durante varias horas. Yo creo que es miedo, pero muchos llaman a esto paranoia. A lo que yo llamaría paranoia son los pensamientos que tengo respecto a mis amigos. Cada vez que me invitan a su casa, me preocupa que me van a atacar físicamente o van a tratar de desvivirme. Por eso siempre traigo un arma blanca cuando estoy con ellos. A veces pienso que me van a dejar plantado, me van a hacer caminar o conducir a un lugar solo para después decirme que no están ahí. Eso pasa a veces, así que el miedo a que pase es razonable. Estoy seguro de que no les importó, solo me mantienen cerca porque tenemos historia. El grupo no sería nada sin mí. Después de todo, yo traigo vida al grupo. Probablemente me querrían sin vida si fuera por ellos. Y respecto a mi familia, a veces tengo miedo que abusen de mí, más allá de lo que ellos dicen. También me preocupa que me avergüencen maliciosamente. Estoy un poco enojado ahora mismo. Ojalá mis amigos fueran atacados físicamente por alguien. Que se vayan a la pu. Ni siquiera se preocupan por mí. Me odian. Apenas termine la secundaria me van a dejar y encontrar a alguien nuevo. Paul siempre se ríe falsamente cuando cuento un chiste. Jake promete venir a mi casa y después me evita. Y Kelly constantemente me insulta. Debería lastimarme para ver si les importo, pero ya sé que no les va a importar. Mis padres dicen que tener miedo de mis amigos es delirante y un problema. Y la verdad es que podrían lastimarme, pero no lo hacen. Pero hay una posibilidad y por eso necesito mantenerme alerta. Es importante recalcar un punto específico de este texto. Esta persona aseguraba tener un cuchillo consigo a todas partes para protegerse de cualquier posible ataque. La persona detrás de esta cuenta era Brian Cohey Jr., un joven de 17 años que vivía en Grand Junction, Colorado. El padre de Brian le dio su mismo nombre, Brian Cohey, entonces nos vamos a referir a él como el padre para no complicarnos. En cambio, su madre se llamaba Terry y además tenía un hermano. Si bien sus padres seguían casados, vivían en casas separadas por un arreglo mutuo que tenían. Entonces Brian y su hermano solían irse de una casa a la otra durante su adolescencia.
Terry, su madre, tenía una guardería en su casa donde cuidaba a menores de entre 2 y 4 años. Ella era muy querida por la comunidad porque era muy responsable y cariñosa con los chicos. Brian tuvo muchos problemas con sus compañeros en el colegio y sus padres fueron llamados por varios incidentes. En diciembre del año 2018, Brian tenía como tarea hacer un discurso y la maestra dijo que tenían que usar métodos para llamar la atención del público. Fue así que Brian se subió al podio e hizo un golpe con un látigo de cinta para que todos se callaran y prestaran atención. Más tarde, ese día, utilizó el mismo látigo para pegarle en la cabeza a una estudiante con discapacidad que estaba esperando el bus escolar. La chica se cayó al piso por el golpe y empezó a llorar. Brian se tiró al piso y fingió llorar también mientras se reía de ella. Él fue suspendido por esto y la familia de la víctima presentó cargos a la policía por violencia. En enero de 2019, Brian tuvo otro incidente. Él sabía que una compañera suya tenía desorden de estrés postraumático y era muy sensible a ruidos fuertes. Entonces él lo que hizo fue aplaudirle en la cara prácticamente hasta que tuvo un ataque de pánico. O sea que le aplaudía intensamente sin parar hasta que vio que su compañera ya no dio más. Cuando su compañera se tiró al piso a llorar, los demás intentaron asistirla, pero Brian terminó riéndose del hecho, lo que lo llevó a ser suspendido de nuevo. Otra cosa que preocupó a los profesores fue que él llevó a la biblioteca un libro sobre el hijo de Sam, un famoso asesino serial llamado David Berkowitz, y también pidió a la biblioteca libros sobre el incidente de Columbine, el famoso caso del tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Él mismo admitió a algunos de sus amigos que cada tanto consideraba hacer lo mismo, lo de Columbine, y atacar a su escuela, porque simplemente decía que odiaba a todos ahí. Constantemente hablaba de Jeffrey Dahmer y hasta se vistió como él en Halloween. Tanto era su parecido que en la secundaria todos lo apodaron Dahmer, lo cual parecía gustarle. En otra ocasión se compró un disfraz de Michael Myers, un personaje ficticio de la película Halloween. En febrero de 2019 lo suspendieron por hacer comentarios subidos de tono y racistas en clase. Ese mismo año, un profesor de historia encontró un cuaderno donde él escribió el perfil de varios asesinos seriales, entre ellos el de Dahmer, Ted Bundy y John Wayne Gacy. Brian había anotado lo que más le interesaba de cada uno y los categorizó según tipo de arma y víctimas. Cada asesino además tenía un comentario sobre si era desorganizado o no al cometer sus crímenes. En el mismo libro, él desarrolló su propio alfabeto, un código de letras con las cuales hacía anotaciones para que nadie pudiese entender, posiblemente queriendo imitar al asesino del Zodíaco. Empezó por escribir su propio nombre con este alfabeto, pero el resto de sus anotaciones no fueron descifradas. Acá quiero hacer un comentario personal. Nosotros entendemos perfectamente el interés por los crímenes reales, por las películas de terror inclusive, pero hay una diferencia entre interés y fanatismo. A Brian le encantaba que lo llamaran Jeffrey Dahmer y hasta llegó a hacer comentarios de que le gustaría hacer lo mismo que Columbine. Lo cual hace que existiera una gran diferencia entre personas como nosotros, que consumimos este tipo de contenidos, y alguien como Brian que estaba obsesionado con estos crímenes o con estos criminales. Esta situación preocupó a los profesores, quienes llamaron a una asamblea en el colegio exclusivamente para hablar sobre el comportamiento de Brian. Todos los maestros estuvieron de acuerdo con que era un riesgo muy grande para la seguridad de sus compañeros y la escuela en general. En todas estas ocasiones los padres de Brian fueron llamados, pero la verdad era que ellos tenían una opinión muy distinta de los hechos. Ellos tomaron todo de manera muy ligera y la situación no pareció preocuparlos mucho. Su madre, Terry, contó que en una ocasión Brian dijo que le parecería simpático crear un labial con mercurio y venderlo a concursantes de certámenes de belleza, porque de esa manera ellas iban a ser envenenadas por su propia vanidad.
Terry dijo que no le parecía simpático, pero que ella consideraba que él simplemente era un chico con un humor un poco oscuro y que siempre fue un niño raro. Vamos a un incidente que ocurrió un poco después. Brian se había subido al bus escolar y vio que uno de los alumnos tenía unos nunchakos, o también conocidos como nunchaku, que es el arma que ven en pantalla muy popular en la cultura china. Como Brian tenía caramelos, este alumno le propuso intercambiar esos caramelos por los nunchakos, a lo que Brian accedió. Al día siguiente este chico le trajo 2 sets de estas armas, uno de vidrio y otro de goma. Brian supuestamente agarró los de goma y los puso en la manga de su chaqueta, pero cuando levantó la mano en clase se le cayeron y el maestro los descubrió. Obviamente, sabiendo las preocupaciones que había sobre él, confiscaron los nunchakos y fue suspendido de nuevo. Esto le pareció injusto a su madre porque el otro chico, el que había llevado los nunchakos, tuvo un castigo menor. Ella entonces acusó a la escuela de discriminar a su hijo, pero la verdad era que el historial de Brian era largo y ellos ya venían muy preocupados por todos los comportamientos que les contamos anteriormente. Entonces llamaron a la policía. Varios estudiantes se acercaron a las autoridades del colegio y dijeron que no se sentían seguros al lado de Brian. Había algo en él. Su mirada fría los aterrorizaba y hacía que la tensión aumentara. Muchos compañeros se fueron alejando de él y poco a poco se quedó más y más solo. Los posteos de Brian en Reddit se volvieron cada vez más preocupantes. Él decía que todos estaban en contra suya, que él ya no quería estar vivo, sentía que sus compañeros iban a atacarlo, entonces él tenía que deshacerse de ellos antes que ellos lo hicieran. El colegio lo puso en un periodo de prueba y presionaron a los padres a que lo llevaran a una evaluación psicológica. Acá tengo que decir que hay versiones distintas. La madre contó que él fue diagnosticado con trastorno de déficit atencional desde muy chico y estaba en el espectro autista. Brian, en cambio, dijo que él nunca fue formalmente diagnosticado de nada. Terry lo llevó a varios especialistas. Todos dijeron o que no podían ayudarlo o lo referían a otros expertos, hasta que finalmente encontraron a una psicóloga especializada en autismo y su hijo siguió tratamiento con ella. Todo parecía ir bien los primeros meses. Brian mejoró sus notas y se graduó del colegio. Luego de la graduación cayó la cuarentena del 2020. Por un tiempo Brian intentó hacer tratamientos psicológicos por videollamada, pero como no funcionaba y a sus padres les pareció que ya estaba mejor, decidieron dejar las sesiones con la psicóloga. Brian ya tenía 18 años, consiguió su licencia de conducir y un empleo en un supermercado de la zona, y hasta ese momento las cosas parecían marchar bien. Poco después, Terry, la madre, estaba limpiando la casa cuando en la habitación de Brian encontró una especie de kit en una mochila. En este kit había martillos, palas, cuchillos, cintillos grandes, guantes, una sierra y cinta pato, que también es denominada cinta gaffer o cinta de secuestro, la cual es la famosa cinta metálica gruesa que se ve en las películas. Los padres, al ver esto, le dieron un ultimátum. Él tenía que tirar el kit o iban a llamar a la policía. Brian logró convencerlos de que tenía todo eso con otro propósito, pero esto en verdad no les importó y fue obligado a deshacerse de todo. Los posteos de Reddit de Brian se tornaron más políticos. Él decía que como ciudadano le gustaría que el gobierno tuviera poco o nada de control sobre el pueblo, como que reinara la anarquía. Pero también dijo que si fuese un oficial, le gustaría un gobierno completamente autoritario. Si es que él pudiese, le gustaría escalar a la cima, volverse un dictador y deshacerse de todos los que lo desobedecieran, aunque eso significase quitarles la vida. También contó que estaba yendo a varios centros de rehabilitación psiquiátrica, pero que nadie podía ayudarlo. Empezó con un especialista, pero descontinuaron el tratamiento porque vieron que él no tenía intención alguna en mejorar. Terry, quien veía que su hijo tenía una fijación por la criminalística, no tuvo mejor idea que regalarle un libro llamado Técnicas de Investigación de Crímenes, volumen 8. Este libro se usa en la escuela de criminalística.
Y en este libro se explicaba cómo analizar una escena del crimen, así como también la manera en la que se investiga a los criminales. Ella le dijo a su hijo que canalizara ese interés en algo positivo, como resolver crímenes y salvar a las personas, a lo que él le respondió que era exactamente lo que pensaba hacer. La noche del domingo 28 de febrero, la policía de Colorado recibió una llamada por un accidente en el río Colorado. Cuando llegaron al lugar, estaba Brian con sus padres. Los padres le explicaron a la policía que Brian, en ese entonces de 19 años, había metido el auto accidentalmente al río. El policía le pidió a Brian, que en ese momento se encontraba sentado en el auto de su papá, que se bajara para poder hablar alejado de su familia. Como era invierno, de noche, y hundió su auto en el río, Brian estaba sin sus pantalones y temblando de frío. Y esto causó risa a todos en ese lugar. La situación parecía un simple accidente de una persona joven que recientemente consiguió su licencia. El policía le preguntó qué pasó, pero el padre y la madre los interrumpían constantemente, como tratando de minimizar las cosas y terminar con el asunto. Cuando por fin dejaron hablar a Brian, él contó que quería salir un rato a mirar el río, entonces posicionó el auto en la rampa, pero en un momento perdió el control del vehículo, se empezó a sumergir y entonces no le quedó de otra que salir nadando y dejar el auto ahí. Este lugar tiene una rampa de concreto que da directo al río, que se utiliza para apalancar botes con los autos y así poder ponerlos en el agua. La posición del auto era extraña y Brian dijo que bajó la rampa en reversa. Era raro que su auto no mirara con dirección al río, siendo que, según él, quería ir a relajarse y tener justamente ese paisaje. Cuando le cuestionaron esto, él dijo que bajó en marcha atrás porque pensó que si quería subir, la tracción de las ruedas iba a funcionar mejor al subir de frente. La madre, Terry, pidió que dejaran ir a su hijo, a lo que los policías accedieron porque no era un choque, simplemente tenían que esperar a la grúa. Todo terminó en un asunto entre risas. Los padres llevaron a su hijo a casa para que se pudiera abrigar y volvieron a la escena a las 3 a.m., pero sin Brian. Cuando volvieron, la grúa ya estaba empezando a levantar el auto y desde lejos se reveló una situación macabra que dio un giro totalmente nuevo al que se suponía fue solo un accidente de un conductor novato. Hey, quick question for you. So the back bumper, you can probably see it from here. It's water red. On the back of that, dripping down it all a little bit. Right underneath the license plate. Little area right there. Okay. Water red. Looks like blood. Blood? Yeah. I don't know if did your son hurt himself on his way out? Hello? Brian, are you okay? They see blood on the back bumper of the vehicle. Really? Yeah, did you get hurt? No. Are you sure you don't have any injuries? No one. Why? There's blood on it? Luego de varias horas, lograron sacar el auto de Brian por completo del río. En la mañana del lunes 1 de marzo de 2021, la grúa dejó el auto de Brian en la casa de su padre y fue ahí cuando su papá le dio un vistazo al vehículo. Lo primero que hizo fue desconectar la batería, que estaba muerta, luego llevó una aspiradora de agua y empezó a quitar el agua del capot y de los asientos. Abrió los compartimientos y siguió aspirando hasta que notó que en la guantera había un cuchillo de gran tamaño. Se dio la vuelta a la parte del acompañante donde encontró una billetera que no era de Brian, pero no pudo abrirla porque estaba congelada. Con lo de la sangre, el cuchillo y ahora la billetera, se iban sumando cosas que lo hacían sospechar que algo no estaba bien. Decidió entrar a la casa, calentar la billetera y así logró abrirla. Dentro de esta billetera encontró una tarjeta y esta tarjeta era de una empresa llamada Labor Ready, que es una empresa que da trabajos temporales a personas, y también tenía un documento que tenía un número de identidad. Entonces decidió llamar a esta compañía.
Los de Labor Ready dijeron que se trataba de Warren Barnes y que lo estaban buscando porque no se presentó a trabajar ese día y que él estaba prácticamente como desaparecido. El padre mencionó que había encontrado la billetera, entonces dejó sus datos para que lo contactaran apenas Warren apareciera para devolverle sus pertenencias. Cuando cortó la llamada se empezó a desesperar, entonces llamó a Brian y le preguntó por qué tenía la billetera de Warren, a lo que él dijo que cuando estaba en la rampa supuestamente la había encontrado tirada en el lugar. El padre también preguntó sobre el cuchillo, a lo que él respondió que era por protección porque no se sentía seguro con sus amigos. Al preguntarle sobre la sangre, Brian le dijo que luego de salir del agua se había dado cuenta de un corte que tenía en el dedo. Brian parecía en serio que no conocía a ningún Warren y que el único motivo por el cual él no había dicho nada es porque con el frío, la grúa y todo lo que había pasado con el auto se olvidó totalmente de haber encontrado dicha billetera. El padre se quedó pensando si alguna vez escuchó ese nombre, Warren Barnes. Continuó limpiando el auto hasta que recibió una llamada de su esposa diciéndole que dejara todo lo que estaba haciendo y que se fuera de manera urgente a su casa, y así lo hizo. Era mediodía. Terry, la madre, como les comenté, tenía una guardería en su casa y en ese momento estaba con sus alumnitos. Ella estaba limpiando, ordenando un par de cosas y distribuyendo la ropa recién lavada cuando encontró el disfraz de Michael Myers en la lavadora. La madre entonces llevó el disfraz a la pieza de Brian, que fue cuando encontró la máscara de Michael Myers sobre la cama. Cuando agarró ambas cosas para guardarlas en el closet, encontró una bolsa de plástico que olía muy mal. Ella abrió la bolsa para inspeccionar y vio que salían gusanos, entonces decidió llevar la bolsa a la bacha de la cocina. Al mirar mejor se dio cuenta que había otra bolsa dentro y al abrirla vio que se trataba de una oreja y entró en pánico. Trató de respirar y calmarse porque los niños estaban con ella. Tapó rápidamente la bolsa con una toalla y llamó uno a uno a los padres para que retiraran a sus hijos de manera urgente. Fue en ese momento que hizo el llamado a su esposo para que ambos, Brian y su padre, fueran hasta ahí. Como Terry nunca había llamado a mitad del día a los padres para que los retiraran, los padres fueron y no hicieron muchas preguntas. Pero ellos mencionaron que la habían visto con la mirada perdida. Apenas se fueron, Terry llamó a la policía, momento en el que vio cómo su hijo entraba a la casa. Preocupada por su seguridad, no dijo nada, intentó actuar lo más natural posible, pero la policía tardó más de una hora en aparecer. Parents have some concerns with some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Like, for real human head and hands? Yes. From? That fellow who went missing recently. Which fellow was that? Warren Brown. Warren Brown? When did he go missing? The night of the 27th. The night of the 27th? Okay, then how did you end up with him? I murdered him. With what? A knife. Why would you have done that? I've always wondered what murder felt like. Mientras su madre lloraba sin poder ya mantenerse de pie, él sin titubear dijo que los restos que encontraron pertenecían a un hombre llamado Warren. Brian les contó que el sábado estaba manejando en una autopista y tenía el disfraz de Michael Myers, pero sin la máscara. En un momento pasó por un puente y vio que había algo allí. Estacionó su auto, se bajó a inspeccionar y se dio cuenta de que se trataba de una persona durmiendo. En ese momento Brian contó que volvió a su auto, se puso guantes, la máscara de Michael Myers y agarró un cuchillo. Se acercó de nuevo, levantó la manta con la cual la persona se estaba tapando y lo desvivió, sin siquiera saber quién era esa persona. Cuando preguntaron dónde estaba el cuerpo, Brian dijo que parte del cuerpo. Él mencionó que había dejado las partes del cuerpo en el río Colorado, exactamente donde lo habían encontrado con su auto. La policía lo arrestó en ese momento, confiscaron las partes humanas que había en el lugar y se dirigieron a la comisaría. Pero en la patrulla de camino, Brian señaló que estaban pasando encima del puente donde había él encontrado a Warren. Entonces decidieron quedarse ahí. Empezaron a inspeccionar y encontraron 2 brazos y una pierna, además de manchas y salpicaduras de sangre por todo el puente, o sea que estaban en la escena del crimen.
Los investigadores no tuvieron un trabajo muy difícil. Tanto Brian como sus padres colaboraron con la policía. Brian confesó al instante y hasta describió todo su proceso de pensamiento. Él contó que estaba fascinado con la idea de desvivir a alguien y que lo planificó por mucho tiempo. Él además confesó que consideró causar un incidente de gran magnitud en su colegio, pero descartó ese plan porque no quería ser atrapado. Luego consideró atacar a uno de sus amigos, pero de nuevo sus familias lo iban a buscar y la comunidad se iba a preocupar. Es ahí cuando ideó otro plan: atacar a una trabajadora de la noche, pero como el pueblito era tan tranquilo, no encontró ninguna por el área. Es ahí cuando vio que había muchas personas en situación de calle y decidió que eran las víctimas perfectas, porque como esas personas normalmente están muy solas en la vida, nadie se iba a dar cuenta si desaparecían. Por varias noches se dedicó a manejar por la ciudad en búsqueda de la víctima perfecta, hasta que se encontró con Warren durmiendo bajo el puente y decidió atacar. Luego del ataque, él puso la cabeza y manos en bolsas de plástico, volvió a su casa, las escondió y limpió su auto antes de irse a dormir. Al día siguiente decidió volver a la escena del crimen, metió el torso en el baúl de su auto y lo llevó a la rampa para intentar deshacerse del cuerpo, pero terminó sumergiendo su auto en el lugar. Él creyó que como era una persona en situación de calle, nadie iba a buscarlo, pero no pudo haber estado más equivocado. La víctima, a la cual él llamó inicialmente Warren Brown, realmente se llamaba Warren Barnes. Warren era un hombre de 69 años y vivía en la ciudad de Grand Junction, en Colorado, Estados Unidos. Warren era un hombre muy amable, muy querido por la comunidad y siempre andaba por las calles del centro de la ciudad con su mochila negra. Warren además era un hombre muy rutinario. Todos los días a las 6 de la mañana se iba a una estación de servicio donde compraba un café, un paquete de cigarrillos y ocasionalmente una dona. Después de eso se dirigía a una agencia de trabajos temporales llamada Labor Ready, que habíamos hablado de esto, que cada tanto lo contrataba para mover cajas, construcción de techos, ayudar a tiendas del centro, etc. Él hacía lo que fuera para hacer un poco de dinero. Los días que no trabajaba, la gente lo veía leyendo tranquilamente bajo el sol en los bancos de las calles del centro de la ciudad. Él adoraba los sándwiches de Subway y a Warren le gustaba agarrar el pan de su sándwich y tirar en pedacitos a las aves mientras él comía el resto. En los últimos meses, algunas personas en situación de calle se empezaron a juntar y usar los bancos públicos del centro para mendigar e iniciar peleas. A los dueños de las tiendas no les gustó esta situación, entonces votaron para que se sacaran todos los bancos de la zona. A Monique, la dueña de una boutique de vestidos de novia y ropa formal, esto no le pareció bien. Ella tenía una linda relación con Warren, él era distinto, no mendigaba, no se juntaba con los demás, ni se había metido en peleas nunca. Entonces decidió poner detrás de su boutique una silla acolchada de madera que pertenecía a su difunto padre para que Warren pudiese sentarse a leer tranquilo. Warren se sentaba por horas. Monique dijo que lo veía terminar un libro por día y todos lo conocían como The Reading Man, el hombre lector. La biblioteca le prestaba libros y una editorial de la zona le regalaba las nuevas publicaciones para que él fuera el primero en disfrutarlas. Warren era un hombre de pocas palabras, nunca molestaba ni pedía nada. Cuando las personas lo saludaban con un buen día, él siempre respondía la misma frase: para ti también. Ese sábado 27, Warren fue visto desayunando en la estación de servicios y se fue a sentar en la silla detrás de la boutique de Monique, como lo hacía todos los días. Monique cerró su boutique y se despidió de Warren diciéndole que lo vería al día siguiente. Él asintió con la cabeza y dijo que así iba a ser. El domingo, Monique se dirigió a abrir su boutique y sacó la silla para que Warren se sentara, pero las horas pasaron y él nunca había llegado. Intranquila, ella habló con las personas de la comunidad que lo solían ver pasar, pero nadie lo había visto. Al día siguiente, el lunes, Warren tenía que presentarse para un trabajo temporal en Labor Ready y no se presentó. En 4 años de trabajar para ellos, nunca había faltado sin previo aviso. Monique entonces llamó a la policía y también compartió una foto de Warren en Facebook para tratar de encontrarlo.
La noticia rápidamente llamó mucho la atención de la comunidad. El posteo de Facebook de Monique se compartió más de 500 veces en un día. Ese mismo lunes, que la comunidad lo estaba buscando, fue el día que Terry descubrió su cabeza en el closet de su hijo. Cuando se confirmó que la víctima era Warren, la comunidad quedó devastada. Un artista de apellido Navel decidió hacer un monumento en el lugar donde solía sentarse. Es un árbol con su nombre, al lado hay una silla donde se encuentran sus libros favoritos y en uno de ellos tiene escrito su célebre frase: "Para ti también". Brian fue acusado por desvivir a Warren, por cortar sus partes y por ocultar las evidencias. Él se declaró inocente alegando demencia. Sus abogados dijeron que sus problemas mentales como el déficit de atención, depresión, autismo y factores de estrés fueron lo que supuestamente lo habrían llevado a cometer el crimen. En Colorado, para ser declarado inocente por demencia, debe comprobarse que la persona es incapaz de diferenciar el bien del mal al momento de los hechos. La fiscalía mostró la confesión donde él dijo que había pensado por mucho tiempo y planificado el ataque, incluso había considerado hacerlo con una persona en situación de calle, creyendo que no iba a ser investigada. Él además se ocupó de limpiar el arma y deshacerse del cuerpo, lo cual significa que entendía que estaba mal y que hizo todo esto para evitar las consecuencias. 2 peritos psiquiátricos analizaron a Brian y determinaron que él se encontraba en su sano juicio al momento del crimen, pero el perito que presentó la defensa defendió que él estaba en un episodio psicótico al momento del ataque. El jurado deliberó por 2 días hasta que decidió sentenciarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A esta condena se sumaron 13 años y medio por la destrucción de la evidencia. Es importante mencionar que no hay que demonizar el autismo. Este es un caso aislado que tiene que ver con su entorno, su familia y cómo no fue tratado a tiempo. Conozco a muchas personas que tienen hijos con autismo y son chicos increíbles. Para nada desde este canal pretendemos demonizar esta condición, sino que lamentablemente en esta historia el criminal tenía autismo, pero como mencioné, de haber sido tratado a tiempo y de haberle dado la importancia suficiente, quizás el desenlace iba a ser diferente. La madre, Terry, contó que pasó mucho tiempo llevando a su hijo de un especialista a otro, tratando de darle la ayuda que necesitaba, pero todos lo rechazaron. No veían ninguna mejora, ni siquiera en el colegio sabían qué hacer con él. Y ahí es cuando me cuestiono qué hubiera pasado si Brian hubiera tenido mejor asistencia psicológica. Pero por otro lado, la madre dijo que muchos profesionales lo habían analizado. Ella mencionó distintos diagnósticos, pero todos coincidieron en que su coeficiente intelectual era promedio. Su discapacidad venía más por la dificultad de las interacciones sociales. Al mismo tiempo, no podemos dejar de lado que fue un crimen premeditado y hay muchas pruebas que confirman esto. Él también mintió y trató de evitar las consecuencias. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.